¿Cómo están, queridos amigos y colegas? En esta oportunidad les presento este video para explicar brevemente la disciplina artística del dibujo y la pintura. A continuación vas a conocer qué técnicas son las más empleadas en la etapa escolar, tanto en dibujo como en pintura. Una de las disciplinas artísticas más utilizadas en la etapa escolar es el dibujo. Sus orígenes son inciertos, sin embargo, este ha evolucionado a lo largo de la historia, tomando diferentes formas y técnicas artísticas que nos han permitido mejorar cada una de sus etapas y procesos en el desarrollo de la persona y por ende en su cultura. Las técnicas más conocidas en el dibujo están relacionados con el material que se emplea para realizarlo. A continuación te voy a presentar cuáles son estos materiales que se emplean y por lo general en la etapa escolar son los más utilizados. Una de las técnicas más utilizadas en la etapa escolar es el lápiz grafito. Vienen en sus diferentes denominaciones, por ejemplo, los lápices 2B son los más pigmentados para realizar diferentes trazos y poder realizar algunas sombras o darle un color en escala de grises, a diferencia de los lápices H y B o H, que son un poco más suaves en el trazo y no tiene una profundidad al momento de dibujar cuando queremos darle mayor realidad en nuestros dibujos. Por eso mismo, cuando vas a dibujar, se recomienda al estudiante, si vas a usar lápiz grafito, que sea 2B, porque es el más pigmentado y es el que más se difumina al momento de realizar el trazo. Recuerda que hablar de dibujo es totalmente diferente a mencionar sobre la pintura. Mucho se escucha en el entorno escolar que se va a realizar un dibujo y presenta el dibujo y ya está pintado. Entonces, si vas a hacer una obra pictórica, entonces vamos a hablar de la disciplina de la pintura. Si vas a hablar de un dibujo, entonces vas a elaborar un dibujo y vas a hablar de la técnica o la disciplina artística del dibujo. El dibujo es la base de toda obra artística. Entonces, netamente cuando voy a elaborar un dibujo es porque voy a usar técnicas netamente del dibujo. Por ejemplo, el lápiz grafito, el carboncillo, la pluma, lápices de colores, entre otros que están relacionados netamente con el dibujo. Los lápices de colores, que son muy conocidos en la etapa escolar, son los que más se emplean para dar color, pero eso no significa que deje de ser un dibujo, porque se está utilizando técnicas netamente relacionadas al dibujo. El carboncillo también es otro material que se emplea en esta etapa. Sin embargo, tiene que tener mucho cuidado para poder elaborarlo, porque a diferencia del lápiz grafito, el carboncillo no se borra. Se borra, pero el trazo siempre va a permanecer cuando se está realizando. Por lo tanto, esto tiene que tener una guía un poco más especializada en edades tempranas. Cuando se utiliza carboncillo se recomienda que el papel sea mucho más grueso, o sea, cuando nosotros dibujamos existe el grosor del papel que nosotros estamos utilizando. Desde los 75 gramos cuando utilizamos el lápiz grafito, y cuando usamos carboncillos se recomienda entre los 120 a 200 gramos. La hoja es gruesa, es granulada para que se pueda difuminar los trazos y crear sombras y que se vea más real la composición del dibujo. Por eso mismo, si tú realizas esta técnica en un papel que no es texturizado o granulado, no se va a apreciar lo que nosotros queremos expresar cuando utilizamos el carboncillo. Otra de las técnicas que se emplea para dibujar es la pluma o plumilla. Estas muchas veces se tienen que recargar o ya las encuentras listas para ser utilizadas. La pluma se emplea con materiales un poco más suaves. El papel tiene que ser satinado y poco absorbente porque la pluma tiene tinta, entonces se recomienda
utilizar papeles menos absorbentes y satinados para que no se manche ni genere algo que nosotros no deseamos al momento de utilizar esta técnica. Esta me permite hacer trazos precisos, crear sombras también en el dibujo. Recuerden que a veces ustedes observan a estos dibujantes, a estos que se dedican a hacer o elaborar historietas o cómics, utilizan bastante la pluma para generar esas sombras de diferentes maneras. Y el trazo es lo que marca la diferencia entre un trabajo y otro. Entonces, si vas a utilizar pluma en la etapa escolar, tienes que tener también una guía especializada para que puedas utilizar este tipo de materiales. Asimismo, el efecto óptico de la pluma genera mayor realidad del dibujo. Y esto no es una pintura, es un dibujo que se puede ver lo más real posible. Otra técnica que también es utilizada en nuestro entorno escolar son los lápices de colores. Estos son los que más se emplean por la facilidad que son para la utilización de estos. Existen en el mercado una gran variedad de este tipo de materiales. Es bueno recomendarle al estudiante que si va a usar los lápices de colores, está trabajando el dibujo como técnica. No está realizando una pintura, sino que para nosotros dibujar y querer darle un color, podemos usar los lápices de colores. Existen una gran variedad y puedes utilizarlo con diferentes materiales, papeles suaves, no necesitan ser tan gruesos para poder ser utilizados. Recuerden que si voy a querer elaborar un dibujo solo con lápices de colores, yo puedo realizarlo sin utilizar el lápiz grafito. ¿Qué es lo que marca la diferencia entre una obra artística y otra? Es la técnica que estoy utilizando. ¿Qué técnica estoy empleando? Por ejemplo, si voy a hacer un dibujo utilizando la técnica del carboncillo o el material del carboncillo, yo empleo esta. Yo no puedo mezclar técnicas o materiales porque algunos están elaborados con diferentes insumos que no se pueden mezclar uno con otro. Esto hace que se genere una representación no agradable y no hay una mezcla entre lo que yo estoy desarrollando respecto a la composición. Asimismo, también podemos emplear otros materiales u otras técnicas. Por ejemplo, para realizar dibujos podemos emplear el pastel. El pastel son pequeñas barras que pueden ser empleados para dar color también. Entre estos hay una variedad en el mercado. Estas son las que se pueden utilizar. Estos son óleos pastel, por ejemplo, que también pueden ser utilizados para trabajar netamente la disciplina artística del dibujo. Tengo que tener en cuenta cómo voy a emplearlo. Por ejemplo, para usar este tipo de materiales necesitamos tener también un tipo de papel grueso y granulado para que se aprecie más el trazo y las sombras que yo quiero dar. Esto permite que se vea más real el trabajo artístico del estudiante. Asimismo, también tenemos las ceras. Las ceras también se utilizan, son barras que nosotros podemos encontrarlas en el mercado y podemos comprar en una gran variedad. Un ejemplo de estas son las tizas. Podemos dibujar utilizándolo sobre papel, sobre bases acartonadas, más duras, y podemos emplear y dibujar sobre estas. Entonces las ceras también se pueden emplear. Las ceras y los lápices de colores, como lo mencioné, no se pueden mezclar porque tienen una composición distinta y no se van a unir. Los materiales que complementan el desarrollo de un dibujo son los difuminos. Esto se emplea bastante cuando utilizamos el carboncillo o lápices que tiene mayor densidad en color. Permite difuminar y darle un acabado con mayor realismo.
También necesitamos regla, cuchillas para sacar punta o tajadores, borradores de preferencia blancos que no manchen el trabajo. Asimismo, utilizamos fijadores al culminar el dibujo. Estos fijativos permiten darle el acabado final y darle mayor durabilidad a nuestro dibujo artístico. Pueden emplear. Ahora vamos a conocer las técnicas más empleadas en esta etapa respecto a la disciplina artística de la pintura. La pintura, como ustedes escuchan, es el color, es la sustancia o el material que se va a emplear para dar color a nuestra obra pictórica. No necesariamente yo tengo que utilizar un material relacionado al dibujo para poder yo elaborar una pintura. Yo, si quiero hacer el boceto o el bosquejo de mi pintura, puedo usar las mismas pinturas que estoy empleando para pintar y en base a eso puedo elaborar mi cuadro pictórico. ¿Cuáles son las más empleadas en la escuela? Por excelencia, desde que se inicia la etapa escolar. Una, porque no son dañinas, son de fácil uso, es la témpera. Las témperas son las más empleadas desde que se inicia la etapa escolar, por ser fáciles de usar y porque no dañan al estudiante o al niño que está trabajando con este tipo de materiales. Asimismo, también tenemos las acuarelas. Las acuarelas son un tipo de pintura, pero que para trabajar con acuarela tenemos que tener una base especial. Las acuarelas se utilizan especialmente sobre papel o cartulinas porque estas permiten mayor facilidad de poder ser trabajadas. Asimismo, el papel o cartulina que se va a utilizar es importante que debe diluirse el color primero. La acuarela viene en una base dura, entonces tiene que ser diluido con agua para que pueda ser utilizada, y eso se tiene que explicar cómo diluir la acuarela utilizando los pinceles necesarios para poder elaborar nuestro trabajo artístico utilizando las acuarelas. La acuarela permite un acabado bastante realista a diferencia de la témpera, aunque hay muchos trabajos elaborados con témperas que han sido bien realizados en su técnica y también tienen ese acabado real, pero la acuarela le da un cierto toque, son colores un poco más suaves que le permite también darle también ese tono realista al trabajo que realizamos. Otro material que se utiliza mucho son los acrílicos, son las pinturas acrílicas. Las pinturas acrílicas son un material que es bastante fácil de usar, al igual que la témpera, pero son de secado muy rápido a diferencia de las otras que hemos mencionado. Entonces también tiene que tenerse eso en cuenta para poder nosotros utilizarlo. Los acrílicos es una pintura, como lo mencioné, de secado rápido, y sus pigmentos están contenidos utilizando el polímero acrílico. Entonces, si voy a utilizar tengo que tener cuidado, y por eso mismo cuando nosotros utilizamos, por ejemplo, las pinturas acrílicas, es importante que el docente o el profesor esté siempre guiando y observando qué medidas de seguridad debemos tener cuando usamos este tipo de pinturas. También tenemos aquí esta gama de pasteles. Los pasteles también se utilizan en este tema relacionado a la pintura. Pero ¿cuáles son los pasteles? Muy similares a los que yo he mencionado, que son los óleos pastel también. La diferencia es que cuando utilizamos los pasteles o las tizas, todo lo que está relacionado con pasteles son barras, son pinturas en barra. Por eso están dentro de esta categoría. Son pinturas en barra que te van a ayudar a utilizarlos en diferentes trabajos. Recuerden que los trabajos utilizando pasteles quedan bastante realistas porque te permite darle un acabado
el fondo, la sombra, la composición, te va a generar una degradación de colores. Otro de los más utilizados también dentro de la etapa escolar, pero ya en edades de mayor madurez, por ejemplo, es el óleo. Los óleos son aceites, y estos aceites se utilizan sobre ciertas bases, por ejemplo, sobre lienzo. A diferencia de la témpera, que se puede usar sobre papel o cartulina o cartón dúplex, por ejemplo, el óleo se recomienda y se utiliza sobre lienzos. Estos son los de uso escolar, porque el óleo, si es de categoría profesional, tienen otra forma, tiene también una composición más profesional para ser utilizado. Entonces, si tú vas a utilizar el óleo, te recomiendo que lo utilices acompañado de un material llamado lienzo. El lienzo es la base donde se va a representar la obra pictórica. Me va a ayudar a darle mayor realismo. Para nosotros elaborar un óleo, que es una pintura, debo conocer otros aspectos: composición, forma, mezcla de colores, figura, que esto me va a ayudar a tener un trabajo mucho más técnico y mejor trabajado, a diferencia de trabajarlo con otras técnicas. ¿Cuáles son los soportes que se utilizan para pintar? La cartulina, el papel, el cartón, el lienzo en el caso de los óleos, el mural, por ejemplo, yo puedo trabajar sobre madera. Esos son los soportes que me pueden servir para pintar.